Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Hace unos días estuvo con nosotros don Cristian Campos, que es un abogado experto en contratación administrativa, previendo lo que podía pasar con Riteve. Ya pasó. Y yo, con toda la transparencia del caso, necesito que alguien me explique qué pasó, porque yo no logro entender en sus anchas todo el proceso. Y le voy a pedir a don Cristian que nos explicara. Don Cristian, bienvenido a Matices de nuevo. ¿Cómo le va? Un gusto, qué bueno huele nuevamente, que te esté muy bien y que el programa sea un éxito como siempre. Muchas gracias, don Cristian, por estar con nosotros. ¿Me puede contar transparentemente, así, desde cero, qué fue lo que pasó con Riteve? Porque yo no lo entiendo bien a esta altura. Sí, y tal vez un tema muy importante, Randall, dejar claro, ¿verdad?, que la contribución que yo hago es sin tener relación alguna con esa empresa. Yo, el actual concesionario con costo sé que es el que da el servicio y voy cada vez que ocupe con mi vehículo. Así es que tengo cero conflicto de interés sobre este tema y mis opiniones siempre han sido a su persona, como a otros medios que me han consultado, con esa objetividad que me caracteriza, puesto que normalmente ha sido así en cada cuestión que yo opino, escribo, investigo, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? De la vez pasada yo le había comentado, habíamos hecho una lista, un portafolio de opciones que el gobierno tiene para poder darle el servicio que la gente ocupa, ¿verdad? Recordemos que estamos ante un servicio que es legal, no es un servicio de yo quiero o no quiero. Todos los obligados tenemos que respetar que si no estamos atentos a aportar el sticker de que la revisión técnica vehicular se ha cumplido, incumplimos con la ley, ¿verdad? Y no es un tema simplemente de que me relajen a mí las medidas. Yo debo portar el sticker, como igual me pueden hacer un parte por no tener el marchamo al día, me pueden hacer un parte por no tener la revisión técnica vehicular, porque son cuestiones de ley. Y a mí no me pueden, vamos a ver, emitir un decreto que me diga usted puede andar por la calle sin tener el marchamo pagado. Es lo mismo que me digan que puedo andar por la calle sin tener la revisión técnica vehicular al día, porque es un tema de ley, ¿verdad? Y la ley solamente el legislador la puede cambiar. Más o menos como esto que está pasando con el tema de la gasolina, que hay una ley que va a permitir que se congele por un tiempo, por unos meses, pero eso es el legislador el que lo puede hacer. Dejar de que se cumpla un tema de ley, solo el legislador puede obligar a que eso sea de esa manera. Entonces, de las opciones que habíamos visto la vez pasada, pues claro, yo estaba pensando en las opciones ordinarias, y como ya sabemos que este asunto el anterior gobierno hizo cero, y además incluso decíamos que 2 gobiernos y medio pasaron y no hicieron mayor cosa por poner las cosas al día y que hubiera una transición ordenada a julio del 2022, pues resulta que el actual gobierno entra y se encuentra pues una brasa caliente, y eso creo que hemos tenido el espacio para decirlo con toda la objetividad del caso, que el presidente y el ministro lamentablemente se encontraron en este tema y en otros temas un verdadero problema de gestión de una evidente consecuencia de lo que es como un hobby en este país, la falta de planificación. Si aquí hubo o no, adrede, un tema de falta de planificación, o sea, si se provocó lo que estamos viviendo, eso es una discusión que tendrá que tomarla, pues bueno, la Asamblea Legislativa tiene una comisión, pero también es muy importante que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público digan claramente si ya están investigando y si van a abrir procesos para asentar responsabilidad sobre lo que no hicieron los que debieron hacerlo. El gobierno lo que ha anunciado entonces en esa línea es que en lugar de tomar los caminos, bueno, el único camino legal que quedaba, que era una autorización en el órgano contralor, estamos claros que no es posible materialmente la licitación pública, que no se planificó a tiempo. Estamos claros que no se había pensado en un procedimiento bajo la sombrilla de la Ley General de Concesión de Obra Pública con o sin servicio público. Y ante esa imposibilidad, porque el calendario no va, lo que se consideró por el anterior gobierno fue presentar una gestión de autorización. Ese es un camino legal.
el órgano contralor tiene por la Ley de Contratación Pública, artículos 2 y 2 bis, la capacidad de autorizar excepcionalmente no seguir el procedimiento ordinario porque resulta que concurren una serie de justificaciones. Incluso una de esas justificaciones es identificar que hay falta de planificación y la Contraloría General autorizará, pero renglón seguido, el área competente abrirá los procedimientos de investigación para ver qué fue lo que provocó la falta de planificación. Ahí la Contraloría generalmente lo que hace es sopesar el interés público y aquí la falta de planificación de algún jerarca o alguna entidad pública. Evidentemente siempre cuando el interés público está de por medio, el órgano contralor termina autorizando porque no podemos sacrificar al interés público por la falta de alguna administración en específico o de algún jerarca en específico. La sorpresa que nos hemos llevado es que se ha tomado una figura que es extraña al ordenamiento de contratación pública, extraña al proceso de concesión. Es una figura que existe en la Ley General de Administración Pública, artículo 154, que básicamente lo que permite es que a un particular, público o privado, se le permita por mera tolerancia tomar instalaciones públicas para que dé algún servicio que resulta que no es atractivo, normalmente no son onerosos. Esto yo he dicho que son como esas escuelas y colegios que existen, que hay un pequeño galerón, una pequeña parte, y casi nadie, bueno, no, nadie le interesa tomar una cosa esa, porque tener una subida en una escuela, lejos de dejar ganancias, lo que deja son pérdidas. Entonces, ese tipo de instalaciones normalmente se hacen por título precario o permiso de uso, porque no es atractivo, no es comercial, es un tema insignificante. La verdad es que decirle a alguien que está ahí que se retire no causa mayor trauma. Además, a veces hay que hasta considerar, ¿verdad? Dicho de una forma un tanto, digámosle, llana, hay casi que rogarle a la gente, algún padre de familia, algún grupo de padres que se organicen y lleguen a dar un servicio ahí para que los estudiantes tengan alguito que comer. Esos son los permisos de uso. O cuando Poder Judicial no tenía los expedientes digitales, hace muchos años, y usted llegaba a un juzgado y en una esquinita estaba por allá un señor o una señora con una fotocopiadora y usted ahí podía sacar sus fotocopias, pero usted le preguntaba a ese señor, ¿qué hace acá? No, mire, es que el administrador me permite, ahí está el permiso de uso, mera tolerancia, tener aquí esta fotocopiadora y aquí puedo estar. Tal vez lo que te dirá, no, yo le pago a ellos al mes un dinero para que se paguen la electricidad, el agua que yo utilizo, eso es una especie de canon, pero no es la mayor cosa. Esos son los clásicos permisos de uso. El permiso de uso, teóricamente, ¿verdad? Porque cuando yo he tratado de entender cómo un servicio que tiene todas las características de una concesión o una alianza público-privada, usted lo aprieta y lo mete en un permiso de uso con unas características un tanto llamativas, ¿verdad? A mí no me hace el ABC de la explicación doctrinaria o normativa, y eso es lo que me genera también una serie de preocupaciones sobre la legalidad de tomar la naturaleza de un servicio complejo como es la revisión técnica vehicular y ponerlo en un permiso de uso. Don Cristian, pero entonces dividamos el tema, si me permite, como usted lo empezó haciendo en la práctica, en dos cosas. Uno es cómo llegamos a la situación actual, que en ese entonces usted tiene la posición de que la Contraloría va a tener que hacer algo. Si quiere, quedémonos ahí momentáneamente, o el Ministerio Público, no sé. Sí, vamos a ver, Randall, en este tema y en otros muchos temas, ¿verdad? En el tema de CONAVI, la conservación y mantenimiento de nuestras carreteras, la situación tan grave que estamos viviendo de muchas carreteras donde ya prácticamente es intransitable, es porque por mucho tiempo CONAVI no entendió ni aprendió lo que era hacer carteles como Dios manda. O sea, CONAVI es una institución que tiene casi 24 años o ya 24 años cumplidos y su razón de ser no la ha sabido hacer, que es tener las carreteras en un nivel óptimo, ¿verdad? Pero así podemos tener una serie de procesos que el actual gobierno heredó, donde definitivamente usted encuentra que hay todas las características del delito de incumplimiento de deberes o de faltas en general del espectro de la hacienda pública. La falta de planificación, el abrir
el riesgo que se va a concretar por lo que estamos viendo ahora en julio de no tener un servicio que la ley impone, eso tiene que ser investigado y tiene que sentarse responsabilidades, más allá de que uno diga quién era el anterior ministro, viceministro, director de COSEBI, más allá de que sepamos quiénes son esas personas, es que realmente es fácil que la Contraloría General de la República y que el Ministerio Público sepan al 7 de mayo, que fue el último día de gobierno, bueno, 8 de mayo en la mañana, quiénes eran los que debieron haber planificado, los que debieron haber ejecutado una planificación para poder sacar adelante la transición del servicio de la revisión técnica vehicular. Yo sé muy bien que por ahí se ha dicho que la famosa acción de inconstitucionalidad que hay contra la ley de tránsito y que se está generando una supuesta confusión sobre la aplicación de si hay que no autorizar diferentes proveedores del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso fue uno de los puntos que el 3 de mayo pasado la Contraloría General le dijo a COSEBI, vea, es que a mí no me convence lo que usted me dice de la acción de inconstitucionalidad. Primero, Randall, cuando la Sala Constitucional admite una acción de inconstitucionalidad, dicta muchas veces un auto cautelar que dice los efectos de tal norma no se aplicarán o no se dicten actos finales sobre esto hasta que la Sala resuelva el asunto. Esa acción de inconstitucionalidad, la Sala nunca dijo que la norma quedaba desaplicada momentáneamente, nunca hizo alguna particular disposición hacia la administración pública. Y sin embargo se usa la acción de inconstitucionalidad ante la Contraloría General para decir que era un impedimento para avanzar en planificar, en preparar el cartel, sacar el concurso, adjudicar. Eso nunca fue aclarado y yo personalmente creo que ha sido un alegato infundado por esa simple razón de que la Sala nunca dijo nada en un sentido contrario. Y segundo, porque a mí me parece que además la norma es muy clara, o sea, estamos muy precisos en que si la administración decide sacar un procedimiento, concesión o licitación pública y dar la revisión técnica a un solo prestatario o a varios prestatarios a la vez, eso perfectamente el ordenamiento lo regula, lo permite y eso es lo que debe suceder. De hecho, el actual gobierno, por lo que yo he escuchado, va en la línea de hacer una gran licitación internacional y trabajar esto a partir de que lleguen muy buenos oferentes y adjudicar a un solo prestador del servicio como debería ser, ¿verdad? Nuestro mercado no da para pensar que podemos tener bastantes o varios proveedores, aunque a mí me gustaría tener la escogencia como usuario de voy al A o voy al B o voy al C. Nuestro mercado no creo yo que no tengo un dato duro sobre eso, pero somos un mercado muy pequeño, es un país que geográficamente es relativamente sencillo ir de estación a estación, a diferencia de países que geográficamente, como Alemania, España, etcétera, sí uno entiende la lógica de tener varios proveedores en diferentes departamentos o en diferentes entidades autónomas. Aquí no, me parece que el mercado es muy pequeño geográficamente y además la flota vehicular, hasta donde hemos visto, un solo prestador ha logrado sacar la posibilidad de atender a muy corto plazo las demandas que hacen los usuarios. Entonces, en ese tema, yo por lo menos del Ministerio Público no tengo mayor información, solo sabemos que la Asamblea Legislativa sí ha abierto una comisión o un tema de investigación, vamos a ver qué pasa por ahí. La Contraloría General tampoco ha dado aviso de que esté en un procedimiento ordinario de investigación o de sanción, que son diferentes. Sí sabemos que rechazó los recursos contra la revisión que se había puesto ante el rechazo de la gestión de autorización y no tenemos mayor noticia sobre eso, pero de que hay responsabilidades por investigar y por sentar quiénes son los responsables, porque lo que se provocó a julio 2022 es evidente, me parece que en eso no cabe mayor duda, ambigüedad, confusión, ¿verdad? Don Cristian, ahora sí, bueno, esperemos a ver qué opinen los órganos encargados. Ayúdeme a entender, insisto, digo, para alguien muy básico, estoy hablando de mí, para entender este proceso. La semana pasada lo que conocimos es que la empresa concesionaria actual no sigue, es decir, no se le amplió el contrato.
¿Qué es lo que pasa en la práctica a partir del 15 de julio? ¿Qué es lo que dijo el gobierno a partir del próximo 15 de julio, don Cristian? Bueno, lo que tenemos en camino es una información de que se ha tomado la decisión de hacerlo por permiso de uso, que se va a publicar un pliego de condiciones, que me parece que eso sucedió al día siguiente. Yo la versión que tengo es del mismo día siguiente, una versión Word, que incluso tiene 2 o 3 como anotaciones ahí a mano. Se ve que no le dieron una lectura final de chequear que no se iban cositas, ¿verdad? Se fueron por lo menos un par de cositas ahí que se ve que había que borrarlas. Y sobre esos términos vienen un proceso que ahorita es, digámosle, un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque los oferentes, sea el prestatario actual o sea cualquier otro prestatario, bueno, se ha dicho que hay gente de diferentes países interesados, tienen todo el derecho de plantear aclaraciones, porque alguna parte del cartel puede ser ambiguo, oscuro, o incluso objetar ese cartel porque podría ser que haya alguna especificación que es contraria a los principios de igualdad, de libre concurrencia. La pregunta ahí, el signo de pregunta ahí es, si yo soy un empresario de Alemania y quiero ofertar a ese servicio y el cartel me resulta ambiguo, el cartel tiene cláusulas que se ve que impiden, que son un obstáculo a la competencia, pues yo presento una gestión de aclaración, que eso se hace ante la administración que tiene el concurso, o presento una objeción al cartel ante el órgano contralor, porque este concurso, las dimensiones del concurso son de una cuantía considerable. Ahí hay una cuestión por responder. Si yo, empresario, digo, es una objeción, no es un tema de que me aclaren, es que el cartel tiene cláusulas que impiden la competencia, y yo le presento a la Contraloría General de la República la objeción al cartel, ¿cuál va a ser la posición que el órgano contralor va a tomar? Yo pensaría, porque el tema de los concursos de contratación pública tienen basamento en la Constitución política, es decir, nuestro constituyente en el artículo 182 fue preciso que, es decir, que las necesidades de bienes o servicios que tiene el Estado en general se tienen que contratar mediante concursos de acuerdo a lo que el legislador diga sobre procedimientos de contratación, y eso es, dígase, ley de contratación administrativa. Aquí, para un servicio que es permanente, que tiene todas las características, incluso digo yo, de una concesión o una APP, hemos tomado el camino del permiso de uso, y en la Ley General de Administración Pública no se regula absolutamente nada sobre usar permiso de uso para dar un servicio del tamaño de la revisión técnica vehicular. La Contraloría, por lo tanto, tiene dos opciones, o decir, rechazo la gestión de esta empresa alemana, porque como es permiso de uso yo no tengo competencia, pero entonces usted dice, a ver, pero es que es un concurso, y la Constitución dice 182 que cuando hay concursos tiene que ser de acuerdo a la ley ordinaria, es decir, que esto no puede ser un asunto que se haga por un permiso de uso. Y entonces la Contraloría, en lugar de rechazar, dice, yo tengo competencia constitucional y legal para revisar cualquier concurso que pretenda darle a un particular la compra de un bien o que este particular asuma un servicio público y lo preste. Y la Contraloría General admite el recurso de objeción al cartel, y ahí se va un plazo para revisar 1, 2 o 3, las que sean que entren objeciones al cartel, o la administración deberá recibir las aclaraciones, porque cuando son aclaraciones son en la propia administración, y deberá resolverlas. Después de ese proceso, una vez que termine ese proceso, que puede tomar bastante tiempo, ¿verdad? Es que yo creo que todos estamos muy precisos, ¿verdad? Que por más que nosotros queramos tener administraciones públicas muy eficientes, muy rápidas, muy céleres, nosotros tenemos una patología de que las cosas en general en la gestión pública no se hacen en pocas horas, no se hacen en pocas semanas, y usted no puede pretender en muy pocos días que hayan oferentes de una necesidad de este tamaño la revisión técnica vehicular. Y entonces la Contraloría debería recibir, y viene la dinámica propia de que la Contraloría puede ser que algunos temas entienda que sí y declara con lugar y ordena cambiar el cartel, o en otros temas diga, no, esto no, se rechaza y punto, seguimos adelante. Cerrado ese proceso, ahora sí viene el momento en que los diferentes interesados presentan sus ofertas.
yo tengo varios vacíos sobre las condiciones para poder preparar mi oferta, ¿verdad? Pero digámosle que presentan ofertas, se estudian ofertas, se dicta un acto final que debería ser de adjudicación y ahí también se abre el espacio para que se presente un recurso contra la decisión de adjudicación que debería ser, si la Contraloría se reconoció competente para ver las objeciones del cartel, debería ser entonces también competente para revisar ese acto final de adjudicación. Y viene todo el proceso de las apelaciones. Y ya ahí, ¿verdad? Por lo menos a mí, en los tiempos que el señor presidente dijo, el 2 más 2 igual 4 no me calza, porque solo el plazo de objeciones al cartel y el plazo de apelaciones es un plazo de tal tamaño que por mucho se va a llevar esto 6, 8, 10 meses, cuidado si no un año. Por eso es que yo la vez pasada a usted le decía que para mí lo más lógico, lo más prudente y siento yo lo más responsable, y de verdad que lo digo con mucho respeto a don Luis y a don Rodrigo, presidente, es, aunque no nos guste, decirle al actual prestatario continúe y continúe con las mismas condiciones. Era más fácil ir a la Contraloría General y decirle, vea, Contraloría, varios de los puntos que usted dijo el 3 de mayo son de imposible cumplimiento. Yo estoy heredando esta brasa caliente. Lo más sencillo es, permítame continuar con el actual prestacionario por un año, 2 años, mientras saco el gran concurso internacional, mientras hago un cartel como tiene que ser, mientras hago todo de forma ordenada. Eso era lo menos riesgoso, porque usted puede perfectamente decir, llega 15 de julio, 16 de julio, todo sigue igual, nadie va a verse afectado en no poder tener quien le da el servicio a la revisión técnica vehicular. Pero no, se tomó este otro camino, que es reconocer, para mí, temas de andar por el margen de la ley, porque es reconocer que el 16 de julio no va a haber un prestacionario del servicio. Desde el 16 de julio, si yo, Cristian Campos, tenía la obligación de revisar mi vehículo en el mes de junio y ya ando un poco atrasado, ya puedo decir en julio, tengo una justificación para decirle al oficial de tránsito por qué no tengo revisión, porque el Estado no me está garantizando el servicio. Es simple la respuesta. Pero además se dice que se va a tirar una disposición de tolerar que todos los que tienen que llevar el vehículo a la revisión no lo hagan en julio, no lo hagan en agosto, no se sabe cuánto, porque si estamos hablando que el proceso puede tener, con todas esas etapas recursivas, un plazo bastante grande, estamos hablando de que toda esa gente podría tener 6, 8 meses, un año, quién sabe cuánto más, con un argumento válido de decir, yo es que no lo quiera llevar, es que el Estado no cumple, no me da el servicio, no tengo a dónde llevarlo. Y todo ese tiempo, la vez pasada yo se lo decía a usted, don Randall, hay un accidente de tránsito y la causa es que las llantas no tienen el nivel del espesor que corresponde, o que los frenos fallaron y era un tema de revisión técnica. Ahí es demanda contra Cristian Campos por irresponsable, pero a la par de eso al Estado costarricense por responsabilidad objetiva, y empecemos a coleccionar demandas condenatorias en lo civil, y cuidado si hay muerte de alguna persona, porque ahí también empezamos a coleccionar lamentablemente muerte de personas por vehículos que no estaban al día con la revisión técnica vehicular. A eso también se va a sumar que después de que finalicemos la etapa de apelación, viene la aprobación del contrato, el contrato administrativo. Entonces es el típico proceso, porque el presidente describió las etapas usuales de un procedimiento de contratación pública. Vamos a hacer un cartel, vamos a recibir ofertas, vamos a estudiar, vamos a adjudicar. Sí lo narró dando por un hecho que el órgano contralor no participa en nada de esto. Y por eso a mí me parece que el órgano contralor ya le tomó tarde salir a decir algo sobre este tema, porque yo creo que la Contraloría tiene dos competencias muy claras. Una es todo el control, evidentemente, de fiscalización posterior, de ir a ver las obras, de ir a revisar lo que pasa aquí y allá, pero hay un tema de control previo que está junto al deber de probidad que todo el mundo debe respetar en la administración pública, de alertar a tiempo, de a tiempo levantar la mano y en lugar de ir a apagar un incendio, más bien llegar a decir, vea, vengo a decirles que prevengamos el incendio, no busquemos el incendio. Pero entonces, digamos, en los permisos de uso, que según usted nos ha explicado, digamos, se usa para otras cosas más chiquiticas, mucho más chiquiticas que la revisión técnica, la Contraloría no aparece en esos procesos. El presidente, le entiendo, da como un hecho cuando nos explica los procesos que simplemente va a ser de permiso de uso.
Don Cristian, a mí, con la explicación tan completa que nos ha brindado sobre el proceso que debió seguirse o que debe seguirse, me parece que de alguna manera se hizo una chambonada a mi gusto para salir del paso. Digo, saliéndome de los tecnicismos legales, ¿a usted le parece que fue una medida? Es que no encuentro, discúlpeme, no encuentro otra palabra que no sea chambonada para hablar en esos términos, don Cristian. Vamos a ver, don Randall, yo percibo que de parte del gobierno y de algunos sectores hay alguna especie de nublado sobre los términos en que se negoció con el actual prestacionario. El tema de la tarifa a mí particularmente no me preocupa porque el actual prestacionario no es el que dice la tarifa que se paga. Eso es un tema que la ARECEP revisó y la ARECEP avaló. Y claro, si no nos gusta la metodología de ARECEP, pues hablemos con ARECEP, pero RITEVE actual cobra lo que le han autorizado autoridades públicas ARECEP a cobrar. Entonces, pero, a mí... Don Cristian, perdón, pero en esos nublados de los que usted habla, que es mi otra impresión, es que me parece que a veces nos cegamos o es que se me olvida cómo se llaman eso que usan los caballos para no volver a ver a ningún lado y solo ven un tema en particular. Ok, nos hemos centrado en la tarifa, que no es una cosa necesariamente directa, como usted lo explica, directamente relacionada con el prestatario, pero también se nos olvida el montón de alcances que tiene esto. O sea, que tiene que ver con la importación de carros, con las inscripciones en el registro nacional, con un montón de cosas que no pasan por decir, sí, nada más la calcomanía que usted tiene en el parabrisas, súmele 2 meses. Sí. Esto es mucho más complejo que eso, y mucho más complejo que decir, vamos a bajar el precio. Sí, por eso es que si esto sigue así, el 16 de julio amanecemos con una serie de riesgos todos detonados, no solamente es el tema de lo que puede pasar en la calle, accidentes, sino todo esto que usted menciona que son asuntos que se ven implicados lamentablemente y que pueden reportar responsabilidad legal de una forma muy grave y muy lamentable, ¿verdad? Como por ejemplo, discúlpenme que lo vuelva a interrumpir, como por ejemplo los carros que están en aduanas, RITEVE es el que va a revisar para ver la salida y sí, quedamos en un vacío horrible a partir del 16 de julio. Por eso, entonces ahí pueden haber compraventas que después al Estado se le pasa la factura por no haber dado el servicio. Pero a la otra parte a la que voy ya, pues podemos pasar un buen rato hablando de que, bueno, yo leí el cartel rápidamente, son carteles fáciles de conocer porque como uno ya tiene experiencia en esto, pero ya uno encuentra una serie de carencias. Una importante que es de legalidad pura es, hoy por hoy, quien tiene la responsabilidad legal del servicio de la revisión técnica vehicular es el COSEBI. Yo comparto con el ministro y comparto con el presidente que las juntas directivas de CONAVI, de COSEBI y un montón de órganos más no han servido para mucha cosa realmente. Por más que haya gente que uno tal vez ha conocido porque en sus circunstancias y sean muy buenos profesionalmente, realmente esos órganos tienen que desaparecer y tiene que haber una reestructuración propio dentro de todo este gran capítulo de reforma del Estado por un Estado más eficiente y transparente. Pero yo no puedo sacar un permiso de uso diciendo que el ministro lo va a dar cuando el ministro no tiene la competencia por ley para darlo. Eso es un asunto del jerarca de COSEBI y es el jerarca de COSEBI el que debió sacar un aviso donde decía voy a hacer esto por permiso de uso, ¿verdad? De hecho, recordemos que quien le pide a la Contraloría la autorización es COSEBI, no es el ministro, porque el ministro Méndez Mata pues podrá ser ministro, pero estamos ante una realidad legal que se está planteando un proyecto de ley para cambiarlo, pero no se ha aprobado. Y nos guste o no nos guste, la Junta Directiva de COSEBI es la que tiene la responsabilidad legal sobre el servicio técnico de la revisión vehicular. De manera que ahí ya hay un primer problema porque el cartel inicia diciendo que el ministro es el que va a recibir las ofertas, el ministro es el que va a dictar el permiso de uso. Entonces ahí me parece que hay un verdadero conflicto de legalidad, pero que me parece que es muy claro y que no podemos simplemente hacer que no lo vemos. Otro asunto importante, Randall, es que cuando usted, nuevamente, yo, empresario alemán, yo digo, bueno, ¿cuántas estaciones son? Viene una lista de estaciones. En cada estación, ¿cuánta demanda de vehículos hay? No viene nada de eso. Porque yo como empresario digo, bueno, ¿cuánta gente necesito contratar para la que está en Alajuelita? ¿Cuánta gente necesito contratar para la que está en Heredia? Y así para todo lugar. ¿Cuántos equipos hay en la Alajuelita? ¿Cuál es la vida útil que tienen los equipos que están en Alajuelita? Mire, si yo entro
y a la semana siguiente me falla el 50% de los equipos y me dicen, mira, es que eso ya está cerca de la vía útil. Pero usted nunca me dijo a mí que esos equipos yo tenía que entrar y cambiarlos, ¿verdad? Y así, en general, sobre todo el tema del inventario que hay en todas las estaciones de la revisión técnica vehicular. ¿Cuál es el estado de todo eso? ¿Y cómo yo debo saber esa información para yo decir, bueno, y ahí viene una contradicción, ¿verdad, Randall? Y es que todo esto se está haciendo porque se dice que se va a bajar la tarifa, pero el mismo cartel dice que se arranca con la tarifa que existe. Pues no puede ser de otra forma porque es la tarifa autorizada por ARECEP. Pero entonces el gran objetivo de hacer todo esto bajo este camino, porque vamos a bajar la tarifa, no se está dando. Y entonces nuevamente yo regreso al punto que yo decía y he venido diciendo, no es mejor ir a la Contraloría, autorícenme las circunstancias en que ya estoy, pero pongámosle un condicionante ahí al contrato que vamos a hacer con Riteve para este tiempo actual, el actual prestacionario, que en 3 meses nos pondremos de acuerdo en revisar la estructura de la tarifa, poner a la RECEP que nos guíe técnicamente, ¿verdad? Y en 3 meses lograr bajar la tarifa. Es más fácil eso con una empresa que ahí está, que conoce muy bien todo el tema de los costos, que se den los estados financieros amplitud abierta a todo, al ARECEP, obviamente al MOP, al COSEBI, y contra toda esa información, que es la que sí necesitamos ver, reestructurar todo el tema de costos. Sí, pues la tesis es que todos los equipos y todas las estaciones ya están pagadas. Bueno, si eso es así, va a salir de la revisión de los datos duros. Pero es más fácil sentarnos con el actual prestacionario con un condicionante en la ampliación. Si yo tengo miedo de que ese no quiera cumplir, pues lo ponemos como un condicionante en la ampliación. Y si no respeta, simplemente entonces en 3 meses buscamos una medida emergente que es la que nos va a tratar de ordenar el tema del permiso, la revisión técnica. Pero lo hacemos con el actual prestacionario, al cual le puedo preguntar y es más fácil que me conteste lo que necesito porque ha estado ahí por 20 años. Y que no que venga un empresario de Alemania o quién sabe quién, que entra completamente desconociendo absolutamente todo. Y el cartel entonces no me da nada de información sobre los cálculos que yo debería hacer, de qué inversión necesito, cuánta gente necesito contratar, pólizas, Randall, solo pólizas. Yo el 16 de julio o el día que me toque entrar, debo entrar, muy bien, ¿y a qué le tengo que poner póliza? A todo esto, pero solamente póngaselo por 6 meses o por 3 meses. Pero además le digo que en cualquier momento yo le puedo quitar el permiso de uso. A ver, vaya usted al INS o a Mafre o cualquier empresa aseguradora y le dice eso y le dice, ay, mijito, no, póngase serio. Yo a usted no le voy a dar una póliza por un mes, me lo va a estar pateando mes a mes porque usted no sabe si le van a quitar el permiso de uso. O el mar de gente que hay que contratar. Yo los reúno a todos o uno por uno. Vea, lo voy a contratar por un mes o por 2 meses, pero en cualquier momento me revocan el permiso, entonces usted queda despedido. ¿De acuerdo? O sea, ¿quién va a aceptar un trabajo en esas circunstancias? Eso es demasiado inseguro, es demasiado, me parece incierto para la gente, para las aseguradoras, para Pero entonces sí es una chambonada, don Cristian. Yo siento sinceramente que nos estamos enredando más de lo que ya de por sí esto está complejo. O sea, yo reitero, el presidente y el gobierno se encontró una gran irresponsabilidad, pero deberíamos tener un poquito más de pausa y decir, no abramos más riesgos de los que ya de por sí tenemos, que son muy graves. Nosotros necesitamos sacar un concurso con un buen cartel, hacer todo bien, lo que no se hizo, pero la posición que se está tomando con este permiso de uso me parece que lo que hace más bien agregar más riesgos, mucho más riesgos a una situación ya de por sí estresante, muy estresante, y eso no es sano, ¿verdad? Mi mamá tiene un dicho, lo usaba mucho en mi juventud, que decía, despacio porque voy deprisa. Entonces decía, yo no entendía eso y es que me dijo, es que cuando vos haces algo porque te urge y le empezás a meter presión, lo que pasa es que tenés que hacerlo con cuidado porque si no te sale peor de lo que habías pensado. Okay. Yo no eximo y me parece gravísimo la irresponsabilidad de los últimos gobiernos en haber dejado esto ahí al garete, porque así lo dejaron al garete. Lo que me preocupa es que esto no es la justificación para hacer esto a la carrera y de alguna manera entonces, para no usar el término chambonada,
pareciera que lo estamos usando, que lo estamos haciendo a la carrera. Vea el problema de legalidad del COSEBI, del tema del COSEBI que usted nos está exponiendo. Pero además me queda la impresión, y usted me aclara, don Cristian, que por temas de legalidad, una contratación del tamaño de la revisión técnica no puede pasar por un permiso de uso. Usted simplemente agarra esa figura legal para excluir el control contralor, valga la redundancia, de todo el proceso. Un servicio de este tamaño, los empresarios serios, esos que se dice que existen en varios países, porque yo no dudo como lo dice el gobierno, que hay gente seria en varios países que les gustaría venir a Costa Rica en este tema y en otro montón de temas. Nosotros somos un país muy atractivo, pero no creo que haya un solo empresario que acepte venir a poner acá en una circunstancia en la que me dicen, usted empieza mañana, pero en una semana le puedo revocar, o en un mes, en 2 meses, o en 3 meses, o 4 meses. Las inversiones de esto, los riesgos de esto son enormes. Para que me digan que esa va a ser la relación que se va a tener, pues no hay absoluta seguridad y no me parece que sea un mensaje claro para la gente que realmente quiere invertir en Costa Rica. Para el concurso grande, el importante, el que nos va a dar la revisión para largo plazo, ahí sí me parece que hay que hacerlo muy bien, con todos los datos que no se están dando ahora, y ahí no dudo que vendrá gente muy seria, muy capacitada, desde el actual prestacionario a cualquier otro, a ofertar, pero en condiciones de un concurso a largo plazo, donde yo sé que tengo a mi favor un plazo de contrato de 10, 15, 20 años, donde puedo tener la confianza de que voy a invertir porque tendré una relación de largo plazo donde voy a sacar la inversión que pagué, la inversión que puse, pero además tendré derecho a lucrar razonablemente de acuerdo a las reglas del concurso. Pero repito, a largo plazo. Pero en una situación de cortísimo plazo, donde además me dicen que en cualquier momento me pueden decir, chao, chao, muchas gracias, váyase, ya tenemos el nuevo prestacionario, me parece que no. Y si al final de esto seguimos adelante, bueno, puede suceder que nadie oferte, con lo cual aumentamos ya el ya de por sí escenario crítico que tenemos. Pero que oferte el actual prestacionario, al final me parece, yo sinceramente, que fui funcionario de la Contraloría, me parece que lo más correcto, también por un tema de competencias, es haber seguido el camino legal, que es el que me da la ley de contratación administrativa, que nos disgusta a veces lo que la Contraloría pone como condicionantes, que no nos parece a veces la forma en que resuelve. Bueno, esos temas hay que superarlos. Este es un asunto donde ya el órgano contralor tenía muy claro las circunstancias, hizo una serie de observaciones y me parece que el mismo 9 de mayo se debió tocar la puerta a la Contraloría General, COSEBI, y le decir a Contraloría, vea, es imposible presentarle una serie de cosas de lo que usted me está diciendo, sigamos con la relación actual tal y como está, y nada más en el tema de tarifa sí voy a pedir a la empresa, al actual prestacionario, un plazo razonable, corto, pero que nos dé el oxígeno para hacerlo despacio y con buena letra, y no hacerlo así a la carrera, porque ahí en la carrera es cuando vienen los asuntos ambiguos, irregulares, que después provocarán lamentablemente que haya gente que por querer ir en carrera después tienen que ir a órganos sancionatorios o temas penales que realmente son de lamentar. Yo no dudo que en el gobierno hay buena fe, ganas de hacer las cosas, pero no sé qué ha pasado con el tema de la asesoría, las recomendaciones que se están haciendo. Me parecen que esos nublados que hay no deberían estar, que nos disgusta el actual prestacionario, pues bueno, superemos ese tema, porque más allá del actual prestacionario hay un deber legal de mantener el servicio de la revisión técnica vehicular. Por decreto yo no puedo perdonarle a la gente que incumplan su deber legal, porque si abrimos ese camino es como decir, Randall, usted no pague el marchamo porque viene un decreto de que usted no pague el marchamo, tranquilo, no le van a hacer un parte, no le van a quitar el vehículo. Eso es muy delicado, ese tipo de licencias a través de decreto no. Solo el legislador me parece es el que podría decir que después del 16 de julio usted puede andar el vehículo por un tiempo ahí sin cumplir el deber que me pone la ley de tránsito. Repito, es una ley, la de tránsito, la que me obliga a cumplir con el tema de la revisión técnica vehicular, y es el legislador el que puede cambiar ese tipo de obligaciones. Entonces, yo abonaría que ojalá tratemos de revisar, tratemos de ver los asuntos de legalidad que yo he comentado, pero también a entender que la figura de una concesión, una APP, como son este tipo de negocios, yo no puedo sacar un cartel con tanta ausencia de información vital,
sobre las condiciones en las que yo puedo asumir todas las estaciones del país. Sin nada de esa información, un empresario serio, un inversionista serio, no va a arriesgarse. Es mucho lo que pone en juego y no lo va a hacer. Ya uno con tanta experiencia en alianzas público-privadas, concesiones, no hay empresarios que se presten a este tipo vamos a ver, de concursos que no son en realidad de estos que me dan todas las características para ir a algo verdaderamente seguro. Don Cristian, permítame para ir a una pausa, la única, nos quedan 4 minutos de programa, si es que permítame ir a una pausa y regresamos. Regresamos a Matices. El abogado especialista en contratación administrativa, Cristian Campos, nos acompaña esta tarde. Nos quedan unos minutos nada más de programa. Don Cristian, recuerde que dentro de 4 minutos le voy a pedir una canción para que la tenga en mente. Ok, sí. Lo peor que podría pasarnos, digamos, ya a mí de por sí me parece demasiado malo que amanezcamos, si a mí se me vence la revisión técnica en julio o en agosto, ya me parece demasiado malo que amanezcamos el 16 de julio y yo solo le sume 2 meses. Ok. A eso y vaya al registro y no sepan qué hacer para inscribir el carro porque me van a pedir cosas que no puedo cumplir, como la hoja de RITEVE, o RITEVE no va a ir a revisar los carros en las aduanas y ya los importadores están pegando el grito al cielo. Pero ya eso me parece demasiado malo. Me parecería peor si dentro de 2 meses nadie oferta o hay vicios en el cartel o errores en el cartel y resulta que empiezan a decirnos, no, sabe, ahora súmele 2 meses más, ahora súmele 1 año, donde dice 22, súmele a 23. Que se lo quiero preguntar porque realmente es lo que a veces le veo probabilidades muy altas de que pase. Don Cristian, ¿usted cómo lo ve? Bueno, es que en cuanto al tema de la extensión de los plazos, ¿verdad? Yo creo que lo decíamos la vez pasada, Randall, esta es una enfermedad que yo, incluso aunque la nueva Ley General de Contratación Pública, que entra en diciembre próximo, el 1 de diciembre, cuidado y si no por ahí se viene a la Asamblea un proyecto de ley con un transitorio para ampliar la entrada en vigencia de la nueva ley, pero la nueva ley es en eso draconiana, es decir, proyecto de contratación que no tenga acercamiento real al tema de planificación ni ve la luz del día. Ese remedio, que me parece que técnicamente es lo correcto, es lo que hemos siempre identificado como un mal endémico en nuestro país, debe de verdad desaparecer. Y es molesto que cada vez estamos como pasito tuntum, ¿verdad? Regresando a puntos donde lo único que usted encuentra fue una falta de planificación. Entonces, yo creo que ahí definitivamente tenemos un asunto de gran calado que tal vez en los últimos tiempos hemos logrado hacer pequeños pasitos, desde la nueva Ley General de Contratación Pública que relaciona el tema de planificación y no pueden darse nuevos concursos sin que usted tenga proyectos de obra pública debidamente inscritos en MIDEPLAN. Es el mal de la Ruta 32 que la Contraloría encontró de último momento, que es que todo este montón de obras adicionales, añadidas, no fueron debidamente inscritas previamente, aunque la ley dice que sea así, en MIDEPLAN. Y es también el mal que se intenta corregir con otra ley muy buena, que es la Ley de Empleo Público, que aún así no se logró para todo el Estado con el asunto de que el recurso humano sea evaluado por desempeño y que funcionario que no cumple con su desempeño, pues simplemente no puede seguir bajo ese principio de que en el sector público nadie puede ser movido porque la Constitución garantiza estabilidad y se ha confundido eso con que prácticamente nadie que todos son intocables en el sector público. Me parece que no, me parece que esos son remedios que hay que ir colocando, ir corrigiéndolos para mejorar como país en general. Esto que pasa en revisión técnica vehicular es un ejemplo más, como Carretera San Carlos, como conservación y mantenimiento de carreteras, como Ruta número 1 y el fideicomiso,
que dejan ver que ha habido una pésima gestión pública detrás de estos procedimientos. Y al final, todos los que pagamos nuestros tributos somos los que terminamos pagando la factura de todos estos desgastes, estos retrocesos que tenemos. Vamos a ver qué ocurre. ¿Hay tiempo de que algo cambie de aquí al 16 de julio? Bueno, el 15 de julio, don Cristian, o ya nos quedamos con estas decisiones. Yo quisiera ver que en cuestión de pocos días, muy pocos días, porque ya estamos tan cerca ya definitivamente para Contraloría General el plazo ya no dio. Aquí sería que quieran retrotraer y hablen hoy mismo, mañana mismo con Contraloría General, y la Contraloría, si yo voy y le digo, bajo las mismas condiciones no va a ser tan problemático, porque no se está cambiando realmente los asuntos por revisar, es más fácil hacerlo así. Y creo que la Contraloría, en un acto de mucha responsabilidad y entendimiento de la gravedad de lo que pasa, podría colaborar en que máximo al 15 de julio se está autorizando continuar con el actual prestacionario en las mismas condiciones. Pero ya incluso eso se nos ha ido y ahí me parece que ya abrimos el riesgo concreto. Ojalá que el gobierno lo haga, que retrotraiga y que pueda presentar una gestión al órgano contralor en cuestión de pocas horas. Don Cristian, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, igual que nos acompañó la vez anterior. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Don Cristian, vamos a ver qué ocurre. Con gusto, don Randall. Y cuénteme ahora sí, ¿con qué canción quiere irse hoy? Bueno, la verdad es que me pilla porque yo normalmente no soy bueno para memorizar títulos de canciones. Así es que más bien, no sé si usted tendrá alguna opción que me pueda colaborar en esta ocasión. Vamos a ver, yo el fin de semana estaba diciendo, mira, ¿cuál es? Yo escucho mucho Sabina, Serrat, escucho gente así, ¿verdad? Oigamos una de Sabina, Medias Negras, si le parece. Que nunca la han pedido, pero bueno, es una super pieza. Hombre, excelente. Sabina cada rato lo estoy escuchando y sus canciones tienen ese ácido que a veces no nos gusta mucho que nos lo digan, sobre todo los que están en tomas de decisiones. Ojalá que a modo de Sabina entendamos que la vida es de mucha responsabilidad y que él lo hace en manera de canciones. Casi todas sus canciones tienen como un mensaje de que de verdad tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos día a día. Bueno, Medias Negras, alguien que se vio asaltado en su buena fe. Es la historia que nos cuenta Joaquín Sabina. Don Cristian, muchas gracias. Feliz tarde. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Joaquín Sabina, despide Matices en feliz tarde de lunes. Chao. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.